Buenos días, mis hermanos. Que el Señor se agrade en tener de nosotros misericordia y bendecirnos en sus manos. Vamos a orar. Padre amado, Dios bueno, por favor, ten misericordia y agrádate en confirmar y afirmar tu palabra, tu bendición sobre tu siervo, Señor, y úsalo como instrumento. Y Señor, que esta sea primeramente de bendición, ayuda, para lo cual tú has dejado tu palabra, y asimismo que me ayude a ser de bendición a tu pueblo, mis hermanos, Señor, y otros que todavía están lejos de ti, que puedan ser alcanzados con tu verdad. Gracias, Señor. Sé con nosotros, ayuda a nuestra debilidad. Bendícenos, buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos aquí, siervos, mis amados hermanos, y es por la gracia de Dios y por la ayuda de ustedes. Y quiero agradecer de manera pública a ayudas directas y ayudas indirectas. Por ejemplo, los pastores que el Señor me ha dado, los hermanos que tengo aquí alrededor, otros pastores y maestros del seminario, que además de la materia que enseñan, hay otra materia que ellos enseñan. Recuerden lo que dije, desde los pastores y ustedes, que enseñan que no está contemplada en el pensum, es decir, lo que su vida me enseña. Y que el Señor nos ayude también a hacer de bendición a otro. Hoy vamos a continuar con las enseñanzas que nos deja el libro de Santiago. En una pasada intervención estuvimos hablando que tenga la fe, tenga la prueba, su obra completa. Hoy vamos a trabajar el capítulo 2, los versos del 1 al 13. Y aquí hay un llamado a no pecar haciendo acepción de personas. También se podría decir la parcialidad, también podría decir el favoritismo. Y vamos a ver qué es y qué no es esto, de lo que es hacer acepción de personas. A veces confundimos este término con algunas acciones y nosotros entendemos o creemos que son acepciones de personas. Por ejemplo, lo que el pastor bien claro introdujo, eso sí es acepción de personas. A veces también nosotros incurrimos en acepción de personas por lo que el verso de memoria hoy nos dijo, por falta de conocimiento. A veces por falta de conocimiento incurrimos en eso de hacer acepción de personas. Pero lo más grave es cuando usted sabe que no es por falta de conocimiento y usted lo hace. Y a eso es que Santiago nos advierte, nos hace un llamado a que no pequemos haciendo tal cosa si sabemos que a Dios no le agrada. ¿Qué es y qué no es hacer acepción de persona? Por ejemplo, no es hacer acepción de persona cuando usted tiene una responsabilidad de tener cierta prudencia. Por ejemplo, aquí, gracias a Dios, hay cierto cuidado y prudencia entre las relaciones de hembras y varones y hay cierta distancia. Eso no es hacer acepción de persona, sino eso es prudencia. Y claro está, hay personas que tienen más estrecha relación que otros, aunque estemos aquí juntos todos. De hecho, se vio hasta en los 12 discípulos de Jesús. Habían algunos que se sentaban en los hombros de Jesús y otros se sentaban más lejitos en la mesa. Y eso sucede en nuestro argot y nuestras relaciones
interpersonales. El hecho de que sepamos discernir y saber cuándo hacemos acepción de persona y cuándo no. También en el ámbito de la prudencia, no es lo mismo que, por ejemplo, usted visite a cierta persona con más facilidad que a otras. Por ejemplo, en un caso reciente, usted puede decir, yo voy a visitar a la hermana tal porque está donde su mamá. Pero que resulta que si usted va allí y no la encuentra, que ella ya se fue para su casa y está sola, usted no la va a visitar porque usted está solo. Entonces eso no es hacer acepción de personas. Ah, mira, él visita más a tal sitio que al otro. No, hay condiciones y situaciones que usted debe sopesarla y usted debe ser prudente. Ahora bien, hay otros casos que sí son acepción de persona y como dije ahorita con el versículo de memoria, y aquí entramos en una cuerda bien delicadita, que es la relación entre la pareja. A veces, hermanos, hermanas, resulta que hay ciertas inclinaciones con perjuicio de que ciertas hermanas como que atienden más y mejor a otro que a su propio esposo. Entonces ahí debe tener cuidado. Santiago nos ayuda en ese sentido. Dice que si alguno tiene falta de sabiduría, entonces pídala a Dios. Y si usted ha incurrido, ha caído en esa debilidad, en ese pecado, también la Biblia nos dice qué hacer. En primera de Juan 1:9 dice que vayamos, confesemos nuestro pecado, usted le diga, mira, mi amor, es verdad, yo he fallado, he pecado contra ti, atendiendo mejor a otros que a ti mismo. Y entiéndase cuando hablo de otro, hasta que puede ser los mismos hijos a los que ya lo tienen. Pero hay que tener y ser sabio. Hay hijos que el Señor da que tienen ciertas condiciones que necesitan de mucha atención y atenciones muy especiales. Entonces, todo eso debemos tenerlo en cuenta y saber manejarnos para no caer en pecado y caer en lo que es el hacer acepción de personas. Así que, mis hermanas, revise bien sus actos, revise bien lo que ha hecho, si ha descuidado a su esposo, no solamente en el acto íntimo, sino en lo que es lo tradicional. Por ejemplo, a principio hay muy buenas atenciones y vamos a esperar que al final ya cuando ni casi puedan salir bien las palabras por la vejez, también hayan buenas atenciones en todo el sentido de la palabra y que no haya esa diferencia. Y hermana, volviendo a hablar aquí de lo que recordemos un poquito, que el autor tiene un énfasis, un enfoque práctico y piadoso. Él quiere que seamos hacedores de la palabra. Él no quiere nada más que haya religiosidad. No, él quiere que seamos hacedores de la palabra, que vivamos la palabra. Por eso en un versículo anterior que se memorizó aquí, el 25 del 1, dice que el que mira atento a la perfecta ley, o sea, a la palabra, más Pablo nos dice por allá que la palabra de Dios mora en abundancia, porque haciendo eso nosotros vamos a ir bien con la palabra. Tanto esta epístola como las otras tres, como las otras hasta finalizar la Biblia, a excepción de Apocalipsis, estas cartas son llamadas católicas, y católico no quiere decir lo que usted está pensando. Católico lo que quiere decir es universal, algo universal. Entonces, estas cartas
además de que tiene unos destinatarios focalizados, que dice a las 12 tribus que están dispersas en varios sitios. Esa carta ha sido considerada que es una carta universal porque no va dirigida a una iglesia en particular como la de los romanos y otra de Efesios, sino que todas esas enseñanzas van para ti, van para mí. Además, dice Pablo, que toda la escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruirnos, hacernos mejores delante de Dios. Y con eso ya bien sabido, entonces hoy vamos a tratar lo que es el tema que ya le mencioné, un llamado a no pecar haciendo acepción de personas. Y lo vamos a hacer bajo el encabezado de 4 razones. Y la primera razón es la razón suprema, el modelo que está en el primer verso del capítulo 2. La primera razón y el modelo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese que el autor pudo haber iniciado con otro de los atributos de Dios, pero mire cómo comienza, diciendo nuestro glorioso Señor Jesucristo. Esta palabra, glorioso, es la suma de todos los atributos de Dios. Y recuerde que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él se despojó, pero Él es Dios. Él se despojó, según Filipenses, de toda aquella honra, de todo eso, pero Él es Dios. Y como podemos ver allá en Juan capítulo 1, los primeros versos y el verso cumbre para lo que quiero decir es el 14, cuando Él hizo tabernáculo entre nosotros, que ahí dice Juan que ahí vimos su gloria. Entonces aquí Santiago dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. O sea, si Él, a quien nosotros decimos que seguimos, por eso dice la fe, o sea, si nosotros estamos andando en su camino, si nosotros estamos tratando de imitarlo a Él y decimos que somos, queremos ser como Él, entonces Santiago hace la presentación de Él y luego nos invita a que hagamos como Él, a no hacer acepción de personas. Entonces, el nuevo diccionario bíblico de la editorial Unilit define el hacer acepción de persona como un acto de preferir a uno o a más personas en comparación o en detrimento de otras. Cuando nosotros hacemos eso con esa característica, sí estamos pecando. Pero acuérdese que a veces uno hace, con lo previo que dije, qué es y qué no es hacer acepción de persona. Y debido a la responsabilidad que tengamos y la prudencia que hay que tomar, por ejemplo, usted va a ver que a veces el pastor Castillo se le pone una carga pesada con ciertos grupos que es su responsabilidad salvaguardar. Y él tiene que tomar cierta medida para garantizar la seguridad de estos, y que algunos pudieran interpretar como que hay, yo lo pongo como ejemplo, pero eso es aplicable a otros que hagan lo mismo. Lo tomo porque el pastor sabe de qué estoy hablando y ustedes también. Pero cuando esos grupos vienen que toman cierta medida y que hacen ciertas acciones, es salvaguardando y cuidando el testimonio y que le han confiado esa persona a él. Asimismo, en ciertos lugares donde se congregan, ustedes van a ver que ponen
asientos reservados, pero no juzgue, no diga, mira, eso es hacer acepción de personas. No, usted no sabe el por qué han hecho esa distinción. Usted no sabe si la persona que se va a sentar allí tiene una condición. Usted no sabe si es lo mismo que acabo de hablar, que por ciertas razones sociales de esa persona tiene que ser sentada ahí para tener cierto cuidado. O sea que, hermano, no seamos ligeros en juzgar, como nos dice Mateo capítulo 7. Más bien hagamos como dice Juan allá en el 7:14. Juzgad con justo juicio. Y no vayamos tan ligero, tan rápido, para no incurrir en hacer lo que aquí Santiago nos advierte que no caigamos y no hagamos. Bien, después de ver nuestro primer punto, que es la razón principal, el ejemplo supremo, el modelo, el Señor Jesucristo, que es el Mesías, el Cristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y ¿sabe qué? Hasta sus mismos opositores, sus mismos enemigos, reconocían que Dios no hace acepción de personas y que en la persona de Jesucristo eso era una verdad. Por ejemplo, allá en Mateo capítulo 22, en los versículos 15 y 16, habían ciertos grupos, había un grupo político y había un grupo religioso, como esos movimientos políticos que tenemos hoy y que quieren engancharse para sacar ventaja. Había un grupo que se parece mucho a lo que hoy se enganchan aquí de oportunidad, que le llamaban los herodianos y que eran contrarios a ciertas sectas religiosas, pero esta vez se unieron para hacerle daño al Señor. Y allí ellos fueron a hacerle una pregunta ganchosa al Señor, porque ellos querían usar la palabra en contra del Señor. Y ellos dijeron una verdad, una declaración. Dijeron: sabemos que tú no te cuidas de los hombres porque tú no miras la apariencia, sino que tú haces la cosa sin hacer acepción de personas. Más adelante también, allí está la razón principal, y que más adelante lo vamos a ver aquí en el texto, que es lo que Dios nos invita a que nosotros tengamos en cuenta, que es el amor los unos por los otros. Dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de faltas. Y allí ellos mismos le preguntaron que cuál es el mandamiento más importante. Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si así lo tenemos presente y así lo hacemos, hermano, no vamos a caer en el pecado de hacer acepción de personas, ya sea por razones sociales, razones de etnia o raza, de color, de económica, etcétera, etcétera, sino que nosotros, a sabiendas de que el Señor escogió lo vil, lo más indeseable del mundo, y entre eso estamos nosotros vamos a tener ese cuidado. Y en segundo lugar, la segunda razón es que en Dios no hay acepción de personas, ni favoritismo, que ya me adelanté diciendo cuando el Señor nos escogió, según nos dice allá Primera de Corintios capítulo 1, los versos 26 al 29, a quienes escogió Dios. También está el llamado en Juan 3:16. Acuérdese también cuando los judíos y especialmente los discípulos tenían esa problemática. Y Dios terminó con eso cuando un día Pedro va a visitar a un amigo a un lugar llamado Jope. Ese señor era un empresario
que hacía cierto oficio que generaban recursos. Incluso esa persona vivía en un lugar bien chévere, al lado de la playa. Y allí está Pedro y acogieron a Pedro y le fueron a preparar comida. Y mientras le están preparando la comida, él tuvo una visión. Y allí en esa visión el Señor le hace entender que le da ciertos alimentos que en la ley tradicional estaban prohibidos. Y entonces el Señor le dice, mira, lo que yo limpio, lo que yo santifico, no lo llames inmundo. Entonces, ¿para qué fue esto? Era preparando a Pedro, porque Pedro no quería llevar el evangelio a cierto grupo. Y me estoy refiriendo al caso de Hechos capítulo 10, cuando a Pedro se le invita a que vaya a donde Cornelio. Allí Pedro mismo da el testimonio y lo dice, mira, yo no quería venir por esto y esto y esto y esto y lo otro, pero el Señor me ha demostrado que yo no debo hacer eso. Yo no debo hacer acepción de personas, porque Él no la hizo. Él no la hizo y Él no hace acepción de personas, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros no la hagamos. Y no la hagamos en nuestro sentido práctico, es decir, con quienes nos relacionamos en el trabajo, en el lugar de estudio, con los clientes que tenemos, con las personas que utilizamos para hacer servicio. Usted debe tener cuidado de no hacer acepción de personas con la manera en que usted le paga a este y cómo le paga al otro. Cómo usted regatea que le rebaje de esto a esta persona porque es así y al otro no porque es de tal estatura. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto de hacer acepción de personas, no solamente aquí, por ejemplo, Santiago hablaba de un grupo de ricos, pero este no es el caso de Iglesia Fundamento Bíblico. Aquí debemos aplicarlo a nuestra vida, a nuestra relación, a nuestro entorno y decirle a Dios que nos dé sabiduría para vivir como Él quiere que nosotros vivamos, sin caer en el pecado de tener favoritismo y ser imparciales, ya sea haciendo juicio, ya sea negociando, relacionándonos o en toda nuestra manera de vivir. Ya hemos visto entonces la razón principal, el ejemplo supremo, el modelo que es nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, hemos visto que en Dios no hay acepción de persona ni favoritismo, que eso lo podemos ver en el versículo 5, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? A todo el que le hace caso, a todo el que acepta la invitación, Dios no le echa fuera. El que a mí viene, dice Juan 6:47, el Señor no le echa fuera. Así que, así como Él nos llamó, Él nos acogió, hermanos, tengamos cuidado de cierta persona, de razones sociales diferentes que aquí el Señor trae. Entonces tengamos cuidado cómo les recibimos, cómo lo tratamos, de manera que demos gloria al nombre de Dios y que seamos bendecidos y que el Señor bendiga a aquellos que el Señor trae por esa puerta. En tercer lugar, o tercera razón, dice, ya habiendo visto las dos primeras razones, entonces por tal razón nosotros debemos cuidarnos de no caer en ese pecado. Debemos cuidarnos de no caer en ese pecado. Entonces, Santiago aquí lo ilustra con un hipotético ejemplo. Él dice en el versículo 2 al 4 y 6 y 9, suponiendo que aquí venga una persona
eh, con cierto estatus, con ciertas condiciones sociales y económicas, que se le ve a distancia, y otro que tenga ciertas condiciones y que también debido a cómo viste, a cómo es, se le vea también la diferencia marcada. Entonces Dios quiere que nosotros sepamos manejar cómo tratamos a uno y cómo tratamos al otro sin, sin caer en el pecado. Y ese es nuestro tercer punto, o nuestra tercera razón. Por tal razón, hermanos, debemos cuidar de no caer en hacer discriminación, aunque Dios nos manda a discernir y a ser sabios. Por ejemplo, hace como un mes o el tiempo pasado, aquí viene todo el mundo y aquí no se le cierra la puerta a nadie. Pero había cierto invitado o cierta invitada que incurrió en actos que nosotros tuvimos que tomar nuestra medida. Estaba cartereando la cartera de las hermanas. Entonces, ya cuando uno toma esa medida, eso no quiere decir que es hacer acepción de personas, sino que debemos tomar medidas, porque es verdad que esta es la casa de Dios y no vamos a cerrarle la puerta a nadie, pero hay que tomar medidas con lo que obviamente no vienen a oír la palabra, sino con intenciones malas y perversas. Y estamos llamados a no ser simples. Ah, no, porque viene a la casa de Dios, deja lo que le haga la gana. No, así no es. Entonces uno toma su medida y uno hace ciertas regulaciones. Y esto no es hacer acepción de personas. Entonces, mis hermanos, en los versos 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate allí de pie, parado, siéntate bajo el estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y sigue diciendo el versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores de las mismas. Decía el hermano que está facilitando en esta temporada las capacitaciones pastorales, Juan José, que él fue invitado a una iglesia Cuba, y resulta que él, cuando vio la forma en que estaban vestidos quienes le fueron a buscar, él tuvo que hacer unos ajustes para no ser de tropiezo a los hermanos. Entonces, siervo, eso se llama prudencia. Si usted es invitado o usted ve que cierta apariencia de usted puede provocar a que un hermano pueda incurrir en este pecado, evítelo. Por eso nos invita Pablo allá en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermano, todo lo que es de buen nombre, todo lo honesto, todo lo puro, tenga eso en cuenta, para que usted no provoque a que el hermano peque, ni tampoco usted sea un elemento de pecado. Entonces, hermano, aquí, como le dije, Santiago hace un ejemplo hipotético, que la realidad de fundamento puede ser otra, como le dije, puede ser otra,
y que quizás su corazón sienta ciertas inclinaciones a ese tipo de persona, entonces Dios nos advierte aquí que tengamos cuidado. Debemos tener cuidado con tener ciertas inclinaciones a cierto tipo de visitas que nos vienen y que ustedes se relacionan por tal razón que no es justa delante de Dios ni valedera. Entonces tiene que usted revisarse e ir delante de Dios. Usted sabe muy bien, por ejemplo, no hay cosa mejor que diagnostique cualquier afección o dolencia que su propio cuerpo. Asimismo, su propio corazón, por eso nos dice la palabra que si tu corazón no te reprende, confianza tenemos para con el Señor. Pero si Dios ha hablado a su corazón y le ha dicho que eso que usted hace no es correcto, es malo, eso es discriminar, eso es hacer acción de persona, haga los ajustes, vaya a 1 de Juan 1:9, entonces confiese su pecado, apártese y trate de mejorar eso, porque a eso es que Dios nos ha llamado. Y esta epístola, esta carta de Santiago, es un llamado a ser práctico y piadoso, tener vida práctica en la piedad, en todas nuestras relaciones y en todo lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, y no diga que aquí en la iglesia no podemos incurrir en eso. Aún dentro de lo que es la relación de hermanos, podemos caer en hacer juicio incorrecto y tener ciertas inclinaciones a hacer acepción de personas. Ya se lo dije cuando Pedro quiso hacerlo y que Dios desbarató ese muñeco en él y le dijo que no haga eso. También Elí, un sacerdote, lo hizo con Ana. Él hasta le dijo borracha, le dijo que ella estaba borracha. Y a veces podemos nosotros caer en pecado parecido así, al juzgar y ver ciertas condiciones del hermano, de la visita, y ser ligero en nosotros emitir un juicio, y no solamente que lo emitimos, sino que le damos la sentencia y por ende la tratamos o lo tratamos de una manera diferente. Y Dios nos advierte a que no lo hagamos así. Recuerde lo que nos dice allá Jeremías capítulo 17:9, que engañoso es nuestro corazón y perverso. A veces hasta nosotros nos creemos cierta mentira que nos dice el corazón y que son solamente religiosidades y que en verdad a la luz de la Biblia son engaños. Entonces, recuerde eso, hermano, que nuestro corazón es engañoso, tan engañoso que lo engaña a usted mismo. Imagínate entonces a otro, más fácil. Entonces, tengamos cuidado en eso. Y en cuarto lugar y cuarta razón, recuerden practicar la palabra. Cuando nosotros practiquemos la palabra, y cuando digo practicar la palabra es memorizarla, vivirla como Dios le dijo a Josué, que no se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que haga como dice ahí. Y si está saliéndote del carril, ella te va a decir, mira, te está saliendo. Lo mismo es para nosotros. El hecho de nosotros exponernos a la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, meditarla, eso, hermano, nos va a ayudar en nuestras debilidades a que nosotros no caigamos en el pecado de hacer acepción de personas, ya sea voluntaria o involuntariamente, ya sea por falta de conocimiento o ya sea por necedad, nosotros teniendo el conocimiento. Dios le va a dar la perspectiva correcta
en cuanto a los negocios, de no hacer esa discriminación. En cuanto a la relación con su esposo, con sus hijos, le va a saber dar el lugar que corresponde. En cuanto a la relación con Dios, le va a saber dar el lugar que le corresponde. Entonces, por eso, hermano, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros y que ella sea la que nos ayude a recordar para hacer como Dios ha dejado acá, y su Santo Espíritu, como dice el mismo Jesús, nos recordará lo que Él ha dicho. ¿Pero qué es lo que va a recordar? Lo que usted lea. Si usted no lo lee, lo que usted estudie. Si usted no lo estudia, ¿qué es lo que va a recordarle? Entonces debemos someternos al estudio, la meditación, la lectura de la palabra de Dios. Y que gracias al Señor nosotros tenemos la libertad de tener todas las versiones que querramos. Los comentarios, siempre y cuando su bolsillo se lo permita. Pero tenemos libertad social, política, que no es como en otros países, que tú, mira, para leerla tiene que ser escondido o en ciertas claves. No, nosotros aprovechemos eso y disfrutemos de ese regalo tan preciado que es tener con nosotros la palabra de Dios, la cual es toda suficiente. Y como nos dice allá el Salmo 19, 7 al 14, que les invito a ir conmigo allá al Salmo 19, hablando de lo que es la palabra de Dios, la ley de Dios. Dice: la ley de Jehová, hablando y refiriéndose a todo el conjunto de la palabra del Señor, al cual debemos nosotros hacer caso y ser sabios en prestar atención. Y como el mismo Santiago nos invita en el versículo 25 del capítulo 1 a prestar atención con cuidado. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ello. En guardarlo hay grande galardón, grande premio, grande recompensa. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbranos de lo que nos son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Todo eso va a suceder con la palabra. Entonces, hermano, resumiendo, hemos visto 4 razones. La primera razón es la principal y la suprema, que el hermano Santiago la utiliza como la pantalla, el modelo para nosotros seguir, imitar, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, es Dios entre nosotros. Los mismos enemigos de Él le reconocieron que Él no hace acepción de personas. Eso lo vemos en toda la Biblia, es el Dios de gloria. En segundo lugar, la segunda razón: Dios no hace acepción de personas ni tiene favoritismo. En tercer lugar, por tal razón, Dios nos invita a cuidar de no caer en tal pecado. Y en última y cuarta razón, Dios quiere que nosotros practiquemos la palabra para nosotros, porque para esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Solamente con la gracia y la ayuda de la palabra de Dios es que vamos a poder, cuando el Espíritu Santo nos la recuerde, nos la ayude a poner en práctica. Así que, mis hermanos,
Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y recordemos que debido a nuestras debilidades, a veces tenemos el deseo, pero la práctica no la llevamos a cabo. Pero pídale a Dios que le dé la sabiduría. Recuerde lo que hablamos, que a veces en la casa, en la relación de los esposos, con los hijos, hay cierta discriminación con el esposo. Entonces tenga mucho cuidado a los recién casados, a los que se van a casar, a los que ya no son tan recién casados, de revisar eso, porque Dios no le agrada de que hagamos en ningún ámbito, ningún aspecto de nuestra vida y de nuestra relación, acepción de personas. En lo que es la relación de negociante, empresa, también debemos tener cuidado cómo tratamos a uno y cómo tratamos a otro, de compañero, de hermano. También vimos a qué llamamos hacer acepción y a qué no es acepción de persona. Mis amados, que Dios bendiga su palabra, que la prospere en nuestra vida y que no pequemos con lo que el Señor nos ayuda a entender. Y por último, para terminar, vayamos a Miqueas 6:8, que es yo lo he hecho como paralelo con los dos últimos versos de nuestro texto, que dicen así: así que así hablad, versículo 12 de Santiago capítulo 2, así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Y dice el versículo 13: porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y terminamos con Miqueas 6:8. Miqueas 6:8, que nos dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y pide Jehová de ti hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oremos. Padre, gracias por tu ayuda, gracias por los hermanos que han estado intercediendo delante de ti para que tú me ayudaras. Señor, gracias por haberles escuchado. Gracias por tu misericordia, Señor, la cual te pido que confirme y que no aparte de mí. Señor, ayúdame en mis debilidades, fortaléceme y perdona mis pecados. Y ayúdanos a todos en lo que hoy, Señor, tú nos has permitido, de que no incurramos en el pecado de hacer acepción de personas, de tener favoritismo dentro de tu pueblo, ni en nuestra relación, en nuestra vida como hijo tuyo. Señor, son favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén.